Frederick Charles Krueger, mejor conocido como Freddy Krueger en la cultura popular, es uno de los villanos en cine de terror más escalofriantes y letales que puedan haber, ya que absorbe la energía de sus víctimas mientras duermen, en lo profundo de la noche, en sus sueños. Al liquidar a sus víctimas, Freddy absorbe sus almas y así se hace cada vez más poderoso, como vimos en todas las películas de esta gran saga del cine de terror, A Nightmare on Elm Street, franquicia que vale la pena disfrutar en más de una ocasión. Lamentablemente en todas las películas muchos jóvenes inexpertos y no tan jóvenes fueron víctimas de Krueger en sus pesadillas, pero existió un grupo que le hizo frente y que lograron en Freddy sentir el verdadero terror. Estoy hablando de los Dream Warriors, los guerreros de los sueños, un grupo integrado por 6 jóvenes liderados por Nancy Thompson, la Final Girl y primera Dream Warrior, quien supo derrotar a Krueger dándole la espalda en la primera pesadilla de Wes Craven. Amigas y amigos amantes de la saga de A Nightmare on Elm Street, les doy la bienvenida a este video especial que siempre quise hacer y quiero compartir contigo, donde conocerás a continuación a los Dream Warriors, ese grupo de poderosos jóvenes capaces de derrotar a Freddy Krueger o por lo menos contener su maldad. Hablaremos de la historia de cada uno y sobre todo de sus poderes. Quiero hacer una aclaración importante. A continuación hablaremos de los Dream Warriors, entre ellos no se incluirán a Mark Gray, Rick Johnson y los demás, y sobre todo la más importante, Alice Johnson, porque ella es The Dream Master, la guardiana de la puerta de entrada a los buenos sueños. Además recordemos que ellos no integraron el grupo de los guerreros de los sueños, a pesar de contar con increíbles poderes. Ahora sí, empecemos con el video. Recuerda que este tendrá muchos spoilers. Los Guerreros de los Sueños son un grupo de jóvenes vistos en la parte 3 de Pesadilla en la calle del infierno, todos nacidos en Springwood, residentes de Elm Street, que tienen una gran fuerza, un don que consiguieron al nacer, que se potencia en sus sueños. Cada guerrero tiene su propia habilidad. Lamentablemente no todos los jóvenes de Springwood pudieron despertar ese don, por lo que fue fácil para Freddy Krueger liquidarlos. Muchos de ellos murieron sin saber que tenían ese gran poder. Will Stanton, el gran maestro mago, amante de los juegos de rol que le inspiraron a conseguir sus poderes. Se desconoce los motivos por los que terminó en silla de ruedas. Se sospecha que fue en una de las pesadillas de Freddy, pero también se dio a entender en varios momentos de parte 3 que fue por un intento de suicidio, obviamente a causa de Krueger. En sus sueños, Will tenía los grandes poderes del maestro mago, lanzando hechizos destructores que hicieron temblar a Krueger. Además, sus piernas eran fuertes, por lo que no necesitaba de una silla de ruedas en el mundo de los sueños. Lamentablemente fue el segundo Dream Warrior en ser derrotado por Freddy Krueger. Tyreen White. A pesar de parecer una chica realmente ruda, ella era una persona compasiva y que mostraba empatía por los demás. Sin importar a quién se enfrentaba, ella decidió ir a rescatar a Joey de las garras de Freddy Krueger. En sus sueños, Tyreen es hermosa, muy fuerte, ruda y manejaba perfectamente las navajas. Su aspecto es de una rockera punk con una poderosa cresta. Tyreen fue internada en Westin Hills por su adicción a las drogas. En su enfrentamiento cara a cara con Freddy Krueger fue de las pocas Dream Warrior que lo lastimó. Lamentablemente su gran miedo a las drogas hicieron que Freddy tomara ventaja y la derrotara, convirtiéndose en la primera víctima del grupo de guerreros de los sueños. Joey Cruzel. Joseph Cruzel Peterson, conocido por todos como Joey, fue un joven interno del hospital psiquiátrico de Westin Hills. Él era un chico tímido y mudo. Por algún motivo que se desconoce, no podía hablar, a pesar de que integraba activamente los grupos de debates en donde estudiaba. Muchos sospechan que todo por culpa de Freddy Krueger. Joey fue de los últimos Dream Warriors en descubrir su poder, el grito supersónico. Gracias a esa fuerza pudo liberar a sus amigos de las garras de Freddy. Lamentablemente Joey no siguió entrenando su gran poder de guerrero de los sueños al pensar que Krueger estaba muerto, olvidando su grito supersónico. Esto fue tomado como ventaja por Freddy Krueger para liquidar a Joey en su cama de agua y robar su energía. Roland Kincaid.
Kincaid fue de los guerreros de los sueños más queridos a pesar de su personalidad un poco bully, violento y de mal genio. Como interno de Westing Hills fue el más rebelde, siempre era castigado siendo aislado. A pesar de eso, Kincaid era muy valiente y lo demostró las veces que se enfrentó a Freddy Krueger. Con la guía de Nancy en sus sueños, Kincaid descubrió su gran fuerza como poder, capaz de doblar las patas de una silla de metal y romper paredes. A diferencia de Joey, Kincaid no olvidó del todo su poder de superfuerza, aunque por la falta de entrenamiento, ya que estaba confiado de que Freddy estaba muerto y enterrado, no pudo derrotarlo cuando volvió a enfrentarse con él cara a cara, tirándole un auto encima. Kincaid pasó a mejor vida y su poder robado por Freddy Krueger. Hola Ara. Soy Pelusa Gris 99 del pasado. Solo para comentar que la meta del presente video es de 200 likes para una segunda parte, donde hablará la Pelusa del presente del resto de jóvenes de Elm Street y sus poderes contra Freddy Krueger. Y no olvides suscribirte al canal. Christine Parker, la Dream Warrior destacada del grupo y de las más poderosas. Tenía la habilidad única de atraer a las personas a sus sueños. Gracias a que sobrevivió a varias de las pesadillas de Freddy, Christine fue aprendiendo cada vez más y más a cómo sobrevivir a Krueger. Ella fue comprensiva, afectuosa e idealista. Quería mucho a Nancy Thompson, ya que fue la única persona que entendió por todo lo que estaba sufriendo, gracias a las pesadillas de Freddy. En sus sueños, Christine tenía gran habilidad de una gimnasta profesional. Esto le permitía realizar volteretas fuertes que le ayudaban no solo a golpear a Freddy, sino también escapar y esquivar sus ataques. Tiempo después de la muerte de Freddy, en parte 3, Christine seguía obsesionada con la idea de que Freddy algún día volvería. Por eso continuaba tratando de reunir a lo que quedaba del grupo de guerreros de los sueños, llevando a Kincaid y Joey a sus sueños. Lamentablemente, Christine no estaba equivocada porque Krueger estaba vivito y coleando. Freddy, astuto como siempre, usó a Alice, su mejor amiga, para distraer a Christine y así derrotarla para siempre. Pero antes de morir, ella pasó parte de su poder a Alice Johnson. Nancy Thompson. Ella no necesita presentación, es la gran Final Girl de la saga de Freddy, la líder de los Dream Warriors. Ella fue la primera Dream Warrior que conocimos en la saga, ya que descubrió su don a tiempo para neutralizar a Krueger y que no pudiera liquidarla como si lo hizo con sus amigos. Nancy sabía que Krueger se alimentaba de su energía, de su miedo, de su angustia por la pérdida de sus amigos, pero no le permitió que le siguiera quitando su energía, que finalmente podría haberla liquidado al final de Pesadilla 1, y Nancy lo dijo muy claro: te juro que te quito toda la energía que te di, no eres nada. Nancy representó un gran temor para Freddy Krueger. Ella se especializó en terapia del sueño, descubriendo que el hipnosil era de gran ayuda para evitar las invasiones de Krueger en sus sueños, aunque pensaba que Freddy estaba débil, sin fuerzas para hacer de las suyas. Lamentablemente no fue así. Sus primeros días en Westing Hills descubrió que Freddy estaba más fuerte que nunca. Conociendo los poderes de Christine, supo que era necesario formar un grupo con las mismas habilidades para hacerle frente a Krueger. Nancy fue quien motivó a los jóvenes a que despertaran su don oculto olvidado, liderando así a los Dream Warriors. Amigas y amigos amantes del cine que muchos no se atreven a ver, aquí termina este video donde hablamos de todos los Dream Warriors. La verdad es que siempre quise hacer este video para mantener un equilibrio en el canal, ya que siempre hablo de todos los villanos del cine de terror, y esta vez tocaba hablar de los buenos, y qué mejor forma empezando por los Dream Warriors de Pesadilla en la calle del infierno 3, una de mis favoritas de la saga y de las mejores sin duda. Antes de irte, suscríbete, recuerda dejar tu like, esto es de mucha ayuda para el canal. No olvides comentar y también de compartir este video en tus redes sociales. Si quieres colaborar monetariamente con el canal, puedes unirte como miembro del mismo. Sin más que agregar, me despido. Soy Pelusa Gris 99 y nos encontraremos en otro de mis videos.